Bueno, ¿sí me escuchan bien? ¿Con el micrófono? ¿Me escuchan? Bueno. A ver, ¿me escuchan un poquito mejor? Más grave. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ¿va? Ok, perfecto. Pues hermanos, bienvenidos. Tomamos nuestros lugares y vamos a orar antes de comenzar, ¿sale? Señor, te doy muchas gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias por la salvación que nos has ofrecido. Gracias por tantas cosas, Señor, porque eres tan bueno. Gracias, bendito Padre. Te damos gracias también porque nos permites estar aquí, Señor, reunidos libremente, porque sabemos que hay iglesias, hay lugares donde la gente es perseguida y no puede reunirse libremente, no tiene la oportunidad de tener una Biblia, no tiene la oportunidad de juntarse para adorarte, para conocer más de ti, Señor, y nosotros tenemos esa oportunidad. Gracias, bendito Padre, por lo bueno que eres. Gracias y te pido en el nombre precioso y poderoso de Jesús que tú nos ayudes a entender tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús también que no solamente la comprendamos, sino que la atesoremos, la guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón y que la vivamos, que la pongamos por práctica, Señor. Yo te pido todo esto en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, antes de empezar como tal, pues vamos a pasar a ofrendar, ¿verdad? Están los canastos aquí en la parte de abajo. Hago una pequeña oración, los que gusten y puedan pasar a orar, a ofrendar. Señor, te doy muchas gracias por también por los trabajos, por los negocios que tenemos, Señor. Te doy muchas gracias y que nos das la salud, que nos das la inteligencia, que nos das los medios para salir adelante y tener comida, tener alimento, tener vestido, casa, todo eso, Señor. Te agradezco mucho y te pido en el nombre de Jesús que tú proveas, Señor, para todos los recursos que se necesiten, Señor, para cualquier necesidad de la iglesia, Señor, y que nosotros salir a predicar a más personas, que podamos discipular también, Señor, a los hermanos para el crecimiento, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿vale? Eh, es el último capítulo de la verdad, es el número 12, ¿sí? Comunidad y participación, a Dios le interesa, y a mí. Entonces, si podemos pasar a la 46, por favor. ¿Vale? Ok, gracias. Entonces, bueno, esta es la conclusión del capítulo 12 y se los voy explicando. ¿Me pueden ayudar a ir leyendo? Hermano Leo, a ver si me puede ayudar a leer esa diapositiva, de mucho favor. Claro. Juan 14, de 5 al 9. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Entonces, aquí vemos que está Tomás teniendo una conversación con Jesús, ¿sí? Le pregunta, ok, no saben a dónde van. Previo a esto, Jesús le está diciendo a Tomás que él tiene muchas moradas. Él se está refiriendo al cielo, ¿sí? Y le dice, hay muchas moradas, hay muchas casas allá con mi Padre, ¿no? Si no hubiera así, pues, te los diría, pero hay suficiente espacio para todos ustedes, ¿no? Y entonces les menciona de que, bueno, él va para allá y obviamente que pues, la idea es seguirlo, ¿no? Pero entonces le pregunta a Tomás, ¿cómo podemos conocer el camino? O sea, ¿cómo te podemos seguir a ti? Y entonces ahí está que Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad. ¿Les ha tocado escuchar de repente gente que menciona, no, pues es que hay muchos caminos para llegar a Dios? Es que todas las religiones es lo mismo, todo te lo lleva al mismo Dios. Si se fijan que Jesús aquí no dijo, yo soy un camino de muchos, yo soy el camino, exactamente, dijo, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega, y todavía lo vuelve a afirmar, nadie llega al Padre sino por mí. ¿Sí? O sea,
Pudo haber dicho, bueno, pues tal vez por medio de Buda, tal vez por medio de Mahoma, tal vez por medio de, no sé, de tus buenas obras, tal vez por medio de, ¿sí me explico? Y no dijo, nadie llega al Padre sino por mí. Y ustedes, pero aquí está lo interesante del asunto. Aquí está lo interesante del asunto. Antes de esto, aquí estamos situados en Juan 14 del 5 al 9. Antes de esto pasa algo bien curioso, algo que a mí me llama mucho la atención. Ustedes me imagino que han escuchado acerca de, o leyeron alguna vez, acerca de cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. ¿Y lo han leído? ¿Han escuchado eso? Ok. Me sorprende lo siguiente. Jesús, siendo el maestro de ellos, tiene la oportunidad de llegar, agacharse y ponerse a a lavarles los pies. Les preguntaba anteriormente, ¿ustedes creen que los apóstoles hacían el pedicure? No creo, ¿verdad? Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Yo creo que tenían ¿cómo se llama? Los apóstoles, yo creo que tenían los pies bastante sucios, ¿no? Sí, ¿me escuchan mejor con este? Sí, ¿verdad? Como que el otro no. Gracias, amigo. Entonces, perdón. Yo creo que tenían los pies pues bastante sucios. Yo creo que olían bastante mal. Imagínenselos llenos de juanetes, callos, hongos, todo ese tipo de cosas. Pero a Jesús no le importó. Jesús fue lo suficientemente humilde para agacharse y lavarles los pies a todos y cada uno de ellos. ¿Recuerdan? Ustedes saben qué es lo que pasó con Judas al final, ¿verdad? Saben que Judas traicionó a Jesús. ¿Se mostró como su enemigo al final, sí o no? O sea, Judas se mostró como enemigo de Jesús. Se mostró como un enemigo. ¿Se fijan cuál es el ejemplo que nos pone? Dos ejemplos ahí, Jesús que nos pone. Uno, de cómo debemos de tratar, o sea, si por ejemplo, si vamos a estar en una posición de liderazgo, ¿cómo debemos de tratar a los demás? Se han dado cuenta que muchos líderes quieren servirse de los demás, quieren aprovecharse, pero él no. Él nos puso el ejemplo al servirles de manera humilde. Esa es una. Y dos, ¿se fijan? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar? Obviamente lo sabía. ¿Y si se fijan cómo lo trató? Porque pudo haber dicho, bueno, le lavo los pies a todos y cada uno, pero, no, pero a Judas no. Y no se lo saltó, ¿están de acuerdo? O sea, aún a Judas, sabiendo que se iba a mostrar como su enemigo, le lavó los pies. ¿Le tuvo amor, sí o no? Efectivamente. ¿No? Entonces, y bueno, teniendo esto como contexto, lo que hizo Jesús, ¿sí? De lavarle los pies a los apóstoles, fíjense lo que dice al final, dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Podemos cambiarle perdón, a ver si me pueden ayudar a leer la siguiente diapositiva. Perdón. Perdón. Ahí está. Juan 14, 5, 9. Uh-huh. Ya desde este momento lo conocen y lo han visto, Señor, dijo Felipe. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Gracias. ¿Se fijan? O sea, como por si no le quedó claro, otra vez se lo está afirmando Jesús. Y este es solamente uno de los muchísimos pasajes donde se muestra que Jesús es el mismo Dios. O sea, es el Dios hecho hombre. ¿Sí se fijan qué tan claro viene? Dice, ya desde este momento lo conocen y lo han visto. ¿Sí? O sea, Jesús hablando de sí mismo, ¿no? Y luego Felipe, ¿cómo le dice? Muéstranos al Padre y con eso nos basta. O sea, que todavía no agarraba la onda. Pero Felipe, le dice Jesús, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es súper claro, ¿no? Como, o sea, literal, le está diciendo Jesús, yo soy el Padre, yo soy Dios. O sea, veme, aquí estoy. Estoy hecho carne, estoy aquí cerquita de ti, aquí estoy a tu lado. Veme aquí.
No sé si les sorprende lo siguiente, que lo que nos está mostrando este pasaje es que Dios tiene un corazón humilde. Wow. Si Dios nos dice que amemos a los demás, es porque Él ama. Si Él nos dice que seamos humildes, es porque Él tiene un corazón humilde. ¿Sí me explico? O sea, Él nos pide lo que viene en base a su corazón. No es que Él diga, es que esto es bueno y ya nada más. No, es porque es su naturaleza y quiere que vivamos tal como Él vivió. ¿Sí me explico? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, si me pueden ayudar a leer. Ana Lupita. ¿Qué cree que veo bien borroso? Bueno, pues la siguiente. Muy Pues bien. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Humildad no es timidez. Muy bien, hermana Ángeles. Sí, esto es bien importante aclararlo porque a veces confundimos la humildad con timidez. Sí, no, pues es que no, yo así como bien humilde y me siento menos y ¿creen que Jesús se sentía menos frente a los demás? No, también tenía su carácter, ¿no? ¿Recuerdan cuando, por ejemplo, entró al templo y que estaban todos vendiendo, que hicieron ahí como un mercado, como si fuera el mercado de la Purísima, ¿no? Vendiendo, o como si fuera el mercado de Tepito, ¿no? Casi que vendiendo discos pirata y toda la cosa. No, bueno, obviamente estaban vendiendo de todo y tenía ese celo, ¿no? Que decía, ¿cómo es posible que están haciendo venta de palomas y no sé cuánta cosa aquí en la casa de mi padre, ¿no? En el templo, y empezó a levantar las mesas y con látigos y empezó a sacar todo, o sea, tenía su carácter. ¿Recuerdan también cómo se refería Jesús a los fariseos? ¿Les hablaba muy bonito? ¿Cómo les hablaba? Hipócritas, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, raza de víboras, o sea, tenía el valor. ¿Mande? Tenía el valor, tenía los pantalones, ¿verdad? Para hablar la verdad. Y nosotros, por eso aquí menciona, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y menciona aquí, ¿no? Humildad no es timidez. Obviamente aquí hay que seguir un gran ejemplo, porque muchas veces cuando los fariseos lo criticaban a Jesús, o sea, lo criticaban y de repente llegaba Jesús y les decía, bueno, pero es que yo no hablo o no hago lo que a mí se me ocurre. Yo hablo y actúo conforme como el Padre me dice. ¿Sí me explico? Él mostraba que había una conexión. No es que a mí se me ocurre y, pues voy a hablar lo que a mí se me ocurra, sino que cada vez voy leyendo más las Escrituras, cada vez tengo más esa relación con Dios por medio de la oración, y Él me va dirigiendo cómo hablar con la gente. ¿Sí me explico? Él nos guía. Entonces pasamos a la siguiente, si me pueden ayudar a leer. De mucho favor. Salmo 35:10. Ajá. Así todo mi ser exclamará, ¿quién como tú, Señor? Uh-huh. Tú libras de los poderosos a los pobres y necesitados libras de aquellos que los explotan. Ok, muchas gracias. Entonces, vemos aquí que realmente a Dios le importa. Veo lo siguiente, que nosotros tenemos una mentalidad lamentablemente muy limitada y por naturaleza muy contraria a la de Dios. Jesús menciona lo siguiente, ¿no? Yo vine aquí a servir, yo no vine a ser servido. Y ese debe ser el chip que nosotros traigamos. ¿Sí me explico? O sea, así de hecho, cuando lavó los pies a los discípulos, se dirige a ellos y les dice, sigan mi ejemplo. Así como yo se los estoy lavando, yo quiero que les laven ustedes los pies a otros. O sea, que bueno, que tengan esa actitud, vaya. ¿Sí me explico? De humildad. Y Jesús, Dios, se interesa, ¿no? Por la gente necesitada, por la gente oprimida, por todos ellos. ¿Creen que a nosotros nos debería de importar? ¿Creen que nosotros nada más deberíamos decir, híjole, híjole, pues sí me importa y siento feo y ya, quedarme sentado, o deberíamos de estar haciendo algo al respecto? Deberíamos estar haciendo algo, ¿no? Como les comentaba a los jóvenes, creo que nosotros no tenemos, nadie tenemos
el ministerio de calentar bancas. O sea, deberíamos de levantarnos y hacer cosas, ¿no? Entonces, creo que nosotros, a lo que quería llegar es a lo siguiente. Es como, por ejemplo, muchos, inclusive hasta cristianos, no solamente la gente que no conoce de Dios, pero lamentablemente muchos hasta cristianos dicen, no, pues es que, o sea, como que tienen toda su esperanza en un nuevo presidente para ver si él cambia todo el país, cuando realmente el cambio debería de estar en nosotros. ¿Sí me explico? Si realmente nosotros nos ponemos de acuerdo y cada quien ponemos nuestro granito de arena, este país podría ser en verdad un país mucho mejor. ¿De qué sirve tener supongamos, el presidente más honesto y todo lo bueno, si de ahí para abajo es pura corrupción? ¿No? Y no nomás es en la política. ¿Qué pasa si nos ponen una multa, por ejemplo, si nos pasamos un alto? Le decimos, pues, de modo, póngame mi multa o cómo nos arreglamos. Los que estudian, realmente si tal vez no estudiaste bien y sabes que vas a reprobar, pues contestas lo que sabes o dices, no, para no reprobar, pues mejor le copio el de lado. ¿Sí me explico? O sea, desde esos pequeños detalles, desde pagar tus impuestos, desde todo ese tipo de detalles, es donde en verdad mostramos la honradez y mostramos un cambio. ¿Sí me explico? Muy bien. A ver si me pueden ayudar a leer la siguiente diapositiva, por favor. El primer y más importante mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Mateo 22, versículo 37-38. Gracias. Ok. Y no puse lo que le sigue, para ver si pusieron atención los que vinieron a la clase pasada. Y si no vinieron, los que no vinieron, pues se le deben saber. ¿Cuál es la continuación? ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, exactamente. ¿Por qué creen que es tan importante el segundo mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Se los voy a poner de esta manera, les voy a hacer otra pregunta mejor. Ok, no solamente los cristianos, se supone que todos deberíamos de estar sirviendo y amar a nuestro prójimo, pero supongamos en cuestión de caridad, de ayudar, ¿no? A los necesitados. ¿Solamente lo hace la gente cristiana o inclusive también lo hacen, por ejemplo, hasta gente no creyente? También gente no creyente. ¿Cuál debería ser la principal diferencia con nosotros en cuanto a esas personas? ¿Cuál creen que sea la diferencia? Y no estoy hablando de que, pues es que conocemos de Dios y no. O sea, nuestro enfoque a la hora de servirles a ellos debe ser diferente a como lo haría una persona no creyente. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? ¿Cuál debe ser esa diferencia en el enfoque que nosotros tengamos? Ajá. Porque en ese tiempo los judíos no se podían ver con los samaritanos y los samaritanos eran como los enemigos de los judíos, ¿verdad? Entonces hay por ahí un ejemplo donde, o una parte de la palabra en los evangelios donde hay un samaritano que es robado y golpeado y pasan varios judíos y no lo ayudan, no lo levantan, no lo curan. Y pasa un samaritano, levanta al judío, lo lleva a un lugar donde va a ser atendido y donde incluso él paga porque se ha curado y atendido. Entonces, Jesús y Dios es así. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Los no creyentes podrían estar ayudando a algunos que ellos creen que necesitan ayuda, pero Ajá. no a todos. Exactamente. Normalmente, ese es muy buen punto, Leo, que normalmente la gente en general busca hacer el bien a otras personas, ¿sí? Hay gente muy caritativa, muy buena onda y todo, pero si le dicen, a ver, hazle el bien o dónale algo, ayuda a cierto enemigo, ya dicen, no, a él no. ¿Sí me explico? Como decía el anuncio de Tang, ¿no? Porque no se lo merece, ¿no? Así pensamos muchas veces. Pero un cristiano, alguien nacido de nuevo, sabe que Jesús mencionó, ama a tus enemigos. Perdón, ¿quieres comentar algo, Ira?
Ujú. Thank you. Creo que entiendo la pregunta, Sí. o quiero entenderla de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, ser cristiano, a una persona que hace también, ama a su prójimo como a él mismo? Pero creo que el punto focal aquí yo creo que está en el corazón del cristiano, Ujú. porque el primer mandamiento dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ajá. Teniendo esos tres puntos, le pide el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mucha gente, como lo comentaba el hermano, a veces lo hace, muchas veces la buena caridad o la buena obra lo hace para ver que lo vean. Ajá, exactamente. Y aquí está en que realmente tu corazón está amando a Dios, tu ser está amando a Dios y tu mente está amando a Dios. Entonces, en eso se refleja el amarte a ti y amar a tu prójimo, en ese punto de tu corazón, de tu ser. No sé si era por ahí la pregunta. Igual se los voy a confesar, tal vez ¿O cuál era tu si idea? yo no lo hubiera estudiado, tal vez a mí se me hubiera hecho un poquito difícil contestar la pregunta que les estoy haciendo, pero son comentarios muy importantes que también son verdad. Y es muy interesante, ¿no? Que muchas veces una persona, y ojo, hasta nosotros como cristianos, hasta inconscientemente podemos buscar hacer esas buenas obras para que nos vean a nosotros, para que nos aplaudan, para que nos digan, híjole Israel, híjole Memo, qué caritativos son o qué chidos. Y eso es buscar nuestra propia gloria, nuestra propia honra. Y eso está tremendo, porque en verdad la gloria y la honra que debemos buscar es la de Dios, ¿sí? Entonces, pero sí, normalmente mucha gente que no conoce a Dios busca ser alabado, busca que a él le aplaudan, que le digan, wow, qué chido, qué bien hecho, ¿sí me explico? Y eso debemos de cuidarnos. Yo personalmente muchas veces oro y le pido a Dios, ayúdame a que a que la motivación por la que hago las cosas sea la correcta, que seas tú, que no sea yo mismo, ¿verdad? También, perdón, ¿querías comentar algo más? Sí. Me viene a la Sí. idea que esta misma conexión de tu corazón, ser y mente se Ajá. duplica en tu alma, tu espíritu y tu mente. Ujú. Precisamente en esa misma conexión, si no están estas tres cosas que nosotros estamos edificados en nuestra mente, alma y ser, o sea, como espíritu, Ajá. nos está pidiendo una entrega total. Y entonces al entregarnos totalmente empezamos a tenernos un reflejo de ese amor que Dios ha dado por nosotros, empezamos a amarnos y de tal manera por un fruto solo que brotas por sí mismo, empiezas a amar a tu prójimo. Pero ahí ya entonces se conjuga como que eh, lo veo de esta manera, como desgajando el versículo, Ajá. me lleva a esa analogía. También es bien interesante una cosa que mencionas, ¿no? Que debemos llamarlo así de totalmente, con todo nuestro ser, ¿no? Y, y hace poquito estaba reflexionando sobre algo, porque estamos estudiando los jóvenes Romanos 10. Y en Romanos 10 hay una parte que menciona que debemos de confesar a Jesús como el Señor, ¿sí? Con nuestra boca, con nuestros labios, ¿no? Y esto, en verdad, hasta ahora lo voy comprendiendo más. O sea, como que ya lo sabía, pero ahora me quedó así todavía más claro. Esto está bien impactante. Hablar de que Jesús es el Señor. ¿Te acuerdas? No sé si recuerdas, Isra, que una vez preguntaste, creo, y que qué significa como decirle a Jesús que es el Señor, ¿no? Y hay gente que a veces todavía piensa, yo mucho tiempo lo pensé, tal vez lamentablemente, como, sí, como, el Señor, ¿no? ¿Qué onda, don? Casi, casi, ¿no? Y no va por ahí, sino es el Señor, es decir, o sea, primero, si estoy diciendo que Jesús es el Señor, o sea, es el Señor de todo, me incluye a mí, obviamente. Entonces Jesús es mi Señor. Y decir que Jesús es mi Señor es sinónimo de decir Jesús es mi amo. ¿Sí? Yo le pertenezco.
Sí, perdón, creo que quiere mencionar algo el hermano Leo. Sí, para complementar un poquito Ajá. lo que quieres explicar. Sí, En la antigüedad, los señoríos en Europa eran como territorios. Y por ahí viene la expresión de señores feudales, ¿verdad? De un feudo, ajá, de un X territorio. Entonces, si la palabra dice que Jesús es el Señor de señores, pues es precisamente que es el Señor de todos los señoríos que puedan existir en la tierra. Es el máximo señorío que puede haber, puede existir. exactamente. Muchas gracias. Aquí también otra cosa muy importante, como mencionaba Leo, ¿no? Pues, señor de señores, ¿no? Eh, ¿Cómo explicárselos? Ya ven que anteriormente les comentaba que vemos muchas veces en la Biblia la palabra siervo, pero que realmente la traducción correcta, porque la palabra en original en griego es doulos, y la palabra, o sea, realmente en vez de siervo significa esclavo. Y entonces, y varios lo mencionan, ¿no? El apóstol Pablo, yo Pablo, esclavo de Jesucristo. Yo Pedro, esclavo de Jesucristo. En la Nueva Traducción Viviente lo menciona como esclavo, más veces que la Reina Valera. Ok, y a veces puede sonar como algo que te choca, ¿no? Así como, a ver, ¿cómo esclavo, no? Porque vemos la esclavitud como algo pues, mal, ¿no? Porque hemos visto amos aquí en la vida, en la tierra, que han sido muy malos con sus esclavos, ¿no? Pero me quedo pensando, ¿qué mejor amo podemos tener que Jesús, que dio su vida por nosotros, que nos ama, que de ser enemigos de Dios nos convirtió en amigos de Dios, no por nada bueno que hayamos hecho, sino por lo que Él hizo, que nos da todo lo que tenemos, que nos ama incondicionalmente y que nos guía, porque están de acuerdo que muchas veces nosotros decimos, bueno, ok, yo quiero llevar mi vida a mi manera, y después nos damos cuenta de que somos expertos en echar a perderlo todo. No sabemos, o sea, no podemos solos, ¿sí me explico? Necesitamos esa guianza de Dios para que nos lleve a hacer las cosas bien, ¿sí? Ah, y lo que más me sorprende es, me quedo pensando, tú por ejemplo, como tú, Isra, tú has vendido vehículos, ¿no? Que has tenido un coche y lo vendes, ¿no? No sé si se han fijado que cuando vendemos un vehículo, tenemos la factura y cuando lo vamos a vender, anotamos en la parte de atrás la factura. Ajá, lo usamos y decimos, yo, Guillermo Guzmán Ramírez, cedo los derechos de este vehículo tal, tal y tal a fulanito de tal. ¿Se han fijado? Ok. Si yo le entrego mi vida a Jesús, si yo creo en Jesús y le entrego mi vida a Él, es lo mismo que decir, yo, Guillermo Guzmán Ramírez, cedo los derechos totales de mi vida a Jesucristo mi Señor. En otras palabras, mi vida ya no me pertenece, ya le pertenece a Él. Por eso es que debo de ser humilde, porque, si me explico, o sea, ya no me manejo a mi manera, ya no debo de reaccionar a mi manera, no debo de hablar a mi manera, es como, ¿cómo quiere Dios que yo actúe? Y me someto a Él. Eso es un verdadero cristiano. No alguien que diga, no, sí, yo creo en mi mente que Jesús es el Señor. Ok, los demonios también creen y tiemblan. Pero si yo en verdad creo con mi corazón, me someto a Dios, ahora sé que Él es mi amo y yo le sigo. ¿Sí ven la diferencia? Por mucho que yo les pueda decir, no, es que yo soy cristiano y todo, si no ven que está el fruto del Espíritu Santo en mí y que yo no le sigo y no me someto a Él, me estoy mintiendo a mí mismo. ¿Sí me explico? Bueno, perdón, regresando aquí al punto, dice, este es el primero y más importante de los mandamientos. Les comentaba que el segundo mandamiento, pues ya sabemos que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. La diferencia consiste en la siguiente. La gente no creyente puede hacer un bien a otras personas, pero lo ve de una manera limitada en esta vida. Es como, tiene hambre, le doy de comer. ¿Sí me explico? Tiene sed, le doy de beber. Necesita algo, no sé, transporte, pues le pago el transporte X, ¿no? Ok, y es una obra buena, pero es limitada a esta vida. Pero nosotros sabemos que todas las personas son seres eternos. Vayan a estar en el cielo o vayan a estar en el infierno por la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros como cristianos debemos de tener ese enfoque
no solamente en lo material y inmediato de esta vida, sino tener un enfoque en lo eterno. ¿Sí me explico? Ahorita me comentaba Cindy, porque ella ha hecho, si se fijan, creo que para lo de los niños está fabricando, ha hecho varias cosas, ¿no? Jueguitos y así. Y que en una ocasión, un carpintero que le estaba haciendo los jueguitos, cosas de madera, como que le dijo, qué desperdicio, o sea, ¿para qué gastas tu dinero en esto? Algo así me comentó. Y voltea Cindy conmigo y me dice, es que él no entiende que para mí, así un solo niño entienda el mensaje de salvación y sea salvo, para mí eso es suficiente. ¿Sí me explico? Entonces, ahorita me vino así en la mente que dije, wow, o sea, qué ejemplo, ¿no? Que ella lleva una motivación hacia, sí, quiere ayudarlos, hacerlos que jueguen, darles de comer, qué sé yo, como algo inmediato, pero su interés va más allá, sino porque sabe que ese niño va a ser una persona eterna y quiere que su destino sea el cielo. ¿Sí me la captan? ¿Sí me cachan? Entonces, ese debe de ser como nuestra mayor motivación. ¿Quién ha escuchado la historia o quién ha leído la historia de Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás y que le dicen que la ballena, bueno, el gran pez, ¿verdad? Que levante la mano. ¿Quién ha escuchado sobre Jonás? Ok. ¿Recuerdan qué es lo que pasó con Jonás? Que Dios lo mandó a Nínive, que era un pueblo creyente o no creyente. Era un pueblo que estaba totalmente alejado de Dios, ¿sí? Sin embargo, fíjense, o sea, cómo Dios, a pesar de que era un pueblo pagano, totalmente alejado de Dios, Dios tenía amor y misericordia, inclusive por aquellos, ¿sí? Por aquellas personas. ¿Recuerdan que la palabra dice que Dios hace que salga el sol para justos e injustos? ¿Ok? Porque a veces se nos olvida y, ay, no, pero es que no es justo, podemos pensar. Pero ¿cuántos de nosotros vivíamos una vida como paganos, totalmente alejados de Dios? Si Dios no hubiera tenido esa misericordia, ese amor hacia nosotros, ¿qué hubiera pasado con nosotros? No tendríamos escapatoria. Entonces, está esta frase, ¿no? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, menciona Dios. ¿Por qué menciona esto? Porque, bueno, rápido así retomamos la historia. A grandes rasgos, Dios manda a Jonás a que hable al pueblo de Nínive, ¿sí? De que se arrepientan de sus pecados, pero Jonás sí quería o no quería hablar. ¿Por qué no quería hablar? ¿Por qué no quería hablar con ellos? ¿Perdón? Él era el comercial de Tang, ¿verdad? De no se lo merecen, ¿verdad? Según él pensaba, no, es que son malos, ¿por qué les voy a hablar? Porque Dios va a tener misericordia y no, yo quiero que ellos, pues, que no, que paguen las consecuencias, ¿no? De estar alejados de Dios. Y entonces Jonás piensa que él se puede, pues, como escapar de Dios, ¿no? Y entonces, ¿a dónde se va Jonás? ¿A dónde se escapa? Se escapa en un barco, se escapa, ¿no? Él pensando que ya se había alejado. Y bueno, pues total al final se lo traga un gran pez y lo vuelve a escupir, ¿no? Así para que, órale, o sea, regrésate, ¿no? O sea, como Dios, a ver, si no es por las buenas, es por las malas. Quiero que le hables al pueblo de Nínive. Y entonces, él va y ya, pues imagínense toda la condición de Jonás, ¿no? Todo así ya como, todo consumido la piel por los ácidos gástricos, ¿no? De aquel pez y todo así ya horrible. Yo creo que a la gente le impactaba al verlo así de wow, o sea, qué onda, ¿no? Yo creo que parecía como Freddy Krueger, si lo han visto ese acá, así en el sombrero, todo acá carcomido el pobre. Bueno, total, llega, habla, ¿y qué pasa con el pueblo de Nínive? ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Se arrepiente, ¿no? Desde el rey pues, dijo, ahora sí todos de luto, a ver, y es más, lo sorprendente es que ni siquiera es como que arrepiéntanse y Dios los va a perdonar, no, o sea, es como 3 días y cuello, van a morir todos, pero se le ocurre al rey decir, bueno, pues vámonos poniendo todo el pueblo de luto a ver y arrepintámonos de nuestros pecados para ver si así quizá Dios tenga misericordia. ¿Dios tuvo misericordia, sí o no? Y no destruyó ese pueblo, ¿sí? Bueno,
Entonces, ¿qué pasa con Jonás? Perdón, bueno, antes de pasar a la siguiente. Jonás se aleja, ¿sí? Se va. ¿Y Jonás estaba contento o estaba enojado? Enojado, ¿no? Porque decía, yo sabía que si les iba y les hablaba, tú podías tener misericordia, y no quería, o sea, era bien gruñoncillo el buen Jonás. Entonces, llega y estaba pues, el sol fuerte, y entonces busca, y bueno, encuentra más bien una calabacera, y se hace una enramada, y se tapa del sol, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa después? Bueno, en el momento, pues él estaba así como, bien contento y agradecido, así de, qué bueno, así me da la sombrita, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Fíjense, dice la palabra que Dios también, así como proveyó la calabacera, o sea, y todo lo tiene así como bien calculado Dios. Nosotros muchas veces no comprendemos cosas de la vida, pero Él hace todo por un propósito, ¿no? Manda también un gusano después para que empiece a comerse desde los tallos y hasta que se pudre la calabacera, y entonces Dios manda un sol así de esos, así de que te queman así gachote. Y pues yo me imagino que él, pues como tenía la piel y le daba el sol directo, pues entonces empieza a ponerse bien enojado y empieza así a decir, ya me quiero morir, y así empieza con cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahora sí ya para que entiendan esta porción. A ver si me pueden ayudar a leer, por favor. Jonás capítulo 4 del versículo 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Gracias. Sí, ven así como, dice, wow, o sea, tú no hiciste nada por la calabacera, o sea, te enojas por eso, pero ni trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Qué dice? A ver, pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahora sí, para que entendamos el contexto, ¿no? No. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 109,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Muy bien, gracias. Bueno, realmente eran 120,000, pero sí. Bueno, era un montón de gente, ¿no? Eso es lo importante. Y no tendré. Es que decías que 109,000, son 120,000, pero bueno. El punto es que era un montón de gente, ¿no? Y bueno, aquí como que le hace reflexionar de, oye, pues te enojas tanto por una simple calabacera, y no tendré yo piedad, no tendré yo misericordia de Nínive, una ciudad con tantas personas. ¿Sí me explico? Entonces, ven el corazón de Dios. Él se interesa por la gente, aún por los que no le conocen. Claro que sí. ¿Qué quiere decir en cuestión de nosotros? ¿Cómo deberíamos de actuar nosotros? Decir, no, esos paganos que no conocen de Dios, y acá casi que chusma, yo por aquí, ellos por allá. O si tuviéramos el mismo corazón de Dios, ¿cómo deberíamos de ser con ellos? Tener misericordia, ¿no? ¿Ustedes creen? O sea, la ciudad de Nínive era una ciudad que hacía pecados a diestra y siniestra, o sea, y no le importaba, si me explico, a la gente de ahí. Dios tenía gran razón para molestarse y decir, estos cuates no me honran, ellos viven para sí mismos, para su pecado, ni me buscan, ni, si me explico, nada. No tenía, o sea, tal vez si Dios le buscara, no había como una razón por la que él pudiera decir, merecen la pena ser salvados. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, tuvo amor de ellos. Y muchas veces nosotros es como, no, es que fulanito, el vecino, me hizo esto. Oye, perdónalo. No, pero es que le estoy dando vueltas y no encuentro una sola razón por qué perdonarlo. ¿Creen que nosotros debemos de tener, como encontrar razones para encontrar a la persona, para poderla perdonar y tener amor y misericordia hacia esa persona? ¿Por qué fuimos salvados? ¿Por nuestras buenas obras? ¿Porque somos muy buenos?
Es una palabra y empieza con G. ¿Cuál es? Por gracia. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. Así debemos de perdonar exactamente nosotros y amar a nuestros enemigos. ¿Porque porque se lo merezcan? No, por gracia. Favor inmerecido. ¿Sí me explico? Nosotros debemos de perdonar también a esas personas. Una de las cosas que yo he estado haciendo luego muchas veces, cuando obviamente, digo, somos humanos, ¿no? Y de repente si te hacen algo relevante, no cualquier cosita, o sea, algo que realmente ay, te llega a tu corazón, te duele, ¿no? Si no tienes cuidado, por eso dice Dios, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de ahí surgen los homicidios, de ahí surgen muchísimas cosas. Y entonces cuando a mí me hieren o me hacen algo así mal, yo una cosa que he estado haciendo es oro por esa persona. Señor, bendice a esta persona. Señor, ayúdalo. Señor, ayúdame a tener misericordia de esta persona. Yo sé que me hirió y me siento mal, pero te lo pongo en tu corazón, pero tú me ordenas que yo ore por esta persona, que yo la bendiga. Y vas a ver cómo tu corazón cambia, tu perspectiva cambia, todo empieza a cambiar dentro de ti cuando tú devuelves ese bien por ese mal que te hicieron. ¿Sí? Entonces, cambiamos a la siguiente. Involucramiento, transformar la cultura con la verdad de Dios. David, ¿me puedes ayudar a pasar el micrófono a otra persona? A la hermana Carmen. Sí. Si alcanza, ¿me puede ayudar a leer, hermana Carmen? Involucramiento. Ajá. ¿Cómo el cristiano cambia el mundo? Ajá. Proverbios pueblos transformados por Cristo. Ajá. Santificación de la vida humana. Ajá. Incremento de la moralidad sexual. Ajá. Caridad y compasión. Ajá. Dignidad de la mujer. Hospitales y cuidado de la salud. Educación, trabajo, ciencia. Ajá. Libertad, justicia, esclavitud. Arte, música, literatura. Ok, muchas gracias. Entonces, si quiere ahorita te lo agarra el micrófono, David. Vean cómo menciona lo siguiente, ¿no? Muchas veces nosotros podemos quedarnos así como de, bueno, pero ¿cómo puedo involucrarme? ¿Cómo puedo ayudar? ¿En qué puedo yo ayudar? ¿Sí me explico? A las demás personas, como cristiano. Y ahí viene, ¿no? Pueblos transformados por Cristo, ¿cómo es? Pues predicando el Evangelio, ¿no? Santificación de la vida humana, también incremento de la moralidad sexual, ¿no? O sea, que en vez de donde hay tanta inmoralidad, que nosotros podemos hablar de la moral sexual, ¿no? Caridad, compasión con los necesitados, con los enfermos, dignidad de la mujer también cuando es maltratada o humillada. En los hospitales, cuidado de la salud, podemos ir a orar por los enfermos, podemos ayudar a un pariente que está pues mal de salud. Educación, trabajo y ciencia, también podemos nosotros proveer de mejor educación. O sea, podemos enfocarnos en educación, libertad, justicia, esclavitud, arte, música, literatura. O sea, en todo nosotros podemos tener una influencia. ¿Sí me explico? Comentaba Israel el otro día que fue a la Ciudad de México y que fue a ver unas obras de arte, ¿no? Y era todo así como todo satánico, ¿no? Y o sea, sí me explico la influencia hacia el mal. Cómo nosotros podemos salir y hacer esa influencia hacia algo bueno, ¿sí me explico? Hacia Dios. Entonces, cada quien, tal vez, podemos decir, bueno, es que a mí Dios me puso, no sé, o yo soy, no sé, estoy en la política. Ah, bueno, pues Dios me puede poner a que apoye a que se creen leyes a favor de todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no? A favor de sus valores, todo eso. O no, yo estoy en la cultura, en las artes, todo eso. Ah, ok, pues yo puedo plasmar cosas que apunten hacia Dios por medio del arte, etcétera, ¿no? David, ¿me puedes ayudar? Ah, bueno, ya tiene Belia el micrófono. ¿Me puedes ayudar a leer, Belia, por favor? Dios Todopoderoso ha puesto delante de mí dos grandes objetivos: la supresión del tráfico de esclavos y la reforma de las costumbres. Ok, muchas gracias. William Wilberforce
era una persona, que él era una persona que estaba metido en la cuestión de la política, leyes, todo eso, pero él era una persona totalmente corrupta, pero Dios lo toca y lo transforma y ya empieza, o sea, su chip empieza a cambiar y él se da cuenta que Dios porque a veces como que tenemos una mentalidad muy limitada, ¿no? Así como, ok, Dios ya me salvó, pues ya vivo mi vida para mí mismo, ¿sí me explico? Y no se trata de eso, sino que si Dios nos ha salvado para hacer buenas obras, ¿sí me explico? Para hablar a los demás de Cristo, para impactar el mundo. Y él, por ejemplo, vio lo siguiente: Dios Todopoderoso ha puesto delante de mí dos grandes objetivos. Uno, la supresión del tráfico de esclavos y la reforma de las costumbres, ¿no? O sea, la buena moral, todo eso, pero antes, en su tiempo, estaba mucho lo de la esclavitud. Y dijo, quiero abolir la esclavitud, pero él necesitaba, pues, hacer leyes para todo eso, ¿no? Ahora, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, antes de leer la siguiente diapositiva, sí, les comento, él estuvo muchos años y él, no crean que fue lo más fácil de este mundo, la gente no lo quería, lo abuchaba. O sea, imagínense lo gacho, tener que hablar ante mucha gente y que lo abuchaban, y es como no obtuvo resultados. Y luego preparó un mejor discurso y otra vez lo volvieron a abuchar. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces es como, no, pues yo creo que esto no, pues no creo que sea lo que Dios tiene para mí, creo que no sirvo para esto? Y él una y otra vez lo intentó. Y fíjense lo que pasa. ¿Puede leer, hermana, por favor? Después de 46 años y solo 3 días antes de su muerte, en 1833, el proyecto de la ley para abolir la esclavitud en el Imperio Británico se aprobó en la Cámara de los Comunes. Wilfer fue la fuerza más decisiva en Gran Bretaña y la roca sobre la cual se formó el carácter inglés del siglo XIX. Gracias. ¿Tenía algo de paciencia el señor? 46 años. Wow. O sea, a mí la verdad me impacta esto, ¿no? El decir, voy a seguir, es que este es el propósito que Dios tiene para mí, esto es lo que ha puesto para mí. Y es una persona que estuvo dedicando gran parte de su vida para que hubiera un gran impacto. ¿Sí me explico? Entonces, vean, o sea, ese gran ejemplo. ¿Puede ayudarnos a leer la siguiente diapositiva, hermano Héctor? ¿No? Sí. Uno, toda su vida estuvo animada por una profunda y personal fe en Jesucristo. 2, él tenía un profundo sentido del llamado que creció de ¿qué? De la convicción. De la convicción de que tenía que ejercitar su propósito espiritual en el ámbito de su responsabilidad secular. Gracias. Eso es lo que escribió Douglas Holliday acerca de Wilberforce. El punto número 1 me sorprende porque dices, bueno, toda su vida estuvo animada por una profunda y personal fe en Jesucristo. ¿Ustedes creen que esa profunda y personal fe en Jesucristo venía, como dicen, por ósmosis inversa, así de la nada? ¿Qué creen que motivó, qué creen que alimentó esa profunda y personal fe en Jesucristo? ¿De dónde viene la fe? La fe viene del oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero si yo no leo mi Biblia, ¿dónde se va a incrementar mi fe? ¿De dónde voy a...? ¿Sí me explico? Y dice, toda su vida estuvo animada, ¿sí? Fíjense en esa palabra, animada, por una profunda y personal fe en Jesús. No es como que, ok, él creía, pero estaba desanimadón y todo. Les voy a decir lo siguiente. Cuando una persona, y esto va muy de la mano con lo que les decía que, ok, yo comprendo que Jesús es mi Señor, yo me someto a Él en obediencia. Y si la riego, porque todos tenemos, o sea, todos pecamos, dice la palabra, y la diferencia es que inmediatamente voy y le pido perdón y le pido que me ayude a no estar cometiendo eso. O sea, vives una vida de arrepentimiento, ¿me explico? O sea, no es como que, voy a pecar deliberadamente, no me importa y lo voy a seguir haciendo. Esa es la diferencia, ¿sí me explico?
con nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo. Si yo me empiezo a alejar y empiezo a practicar un pecado, que aunque yo pueda decir, pero que al cabo que nadie se da cuenta, sabemos que alguien sí se da cuenta, ¿verdad? ¿Quién es? Es Dios, exactamente. Pero otra cosa empieza a pasar. Si yo empiezo a practicar un pecado, a dejar así a decir, no, lo voy a practicar, no importa, pues al cabo nadie se da cuenta, solamente Dios, pero, Dios me perdona y así, empieza un desánimo en mí. Lo pueden ver en sus vidas. Puedes venir a la iglesia, puedes leer, puedes orar, pero lo haces como en automático, sin ganas. Si me explico, es como no estás motivado, pues. Y es por eso también bien importante decir, no, yo renuncio al pecado y en verdad ayúdame Dios a vivir una vida diferente. ¿Sí me explico? Eso te trae ánimo, te trae gozo, te trae alegría al vivir una vida para Dios. Segundo, dice, él tenía un profundo sentido del llamado que creció en la convicción de que tenía que ejercer su propósito espiritual en el ámbito de su responsabilidad secular. O sea, todo lo que Dios le dio, todo lo que él entendió de que fue salvo y todo eso, ¿lo aplicó solamente en su iglesia dentro de las 4 paredes? Salió, ¿no? A impactar al mundo. Esto es el centro de capacitación, como les mencionaba, afuera es donde está la chamba, afuera es donde hay que hablar, afuera es donde vamos a impactar. Aquí estamos aprendiendo, pero para todo esto no decir, estuvo bien bonito y pues ya me voy muy contento porque tuvo un buen mensaje. No, es, ¿qué vas a hacer con este mensaje que estás recibiendo? ¿Vamos a salir? ¿Vamos a aprovecharlo? Entonces, la siguiente. ¿Pueden ayudar? ¿No? Número 3. Él estaba comprometido con la importancia estratégica de un grupo de amigos que pensaban de forma similar, devotos al trabajo conjunto en iniciativas escogidas. 4. Creía profundamente en el poder de las ideas y creencias morales para cambiar la cultura a través de la persuasión pública sustentada. Gracias. Punto número 3. Si se fijan de quién se rodeaba, bien dice la frase, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque en verdad influye mucho en ti. Influye en tu forma de hablar, en tus pensamientos, y todo tiene que ver. Le dice, él estaba comprometido con la importancia estratégica, o sea, hasta de forma estratégica, de un grupo de amigos que pensaban de forma similar, devotos al trabajo conjunto en iniciativas escogidas. ¿Sí me explico? Pues es como, por ejemplo, ahorita los jóvenes, ¿no? Ok, vamos a juntarnos con otros jóvenes que también tienen esa hambre, esa sed por servir a Dios, ¿sí me explico? Y necesitamos de Él, o sea, entre más hacemos la fuerza, ¿sí me explico? O sea, la unión hace la fuerza. Entonces, eso es bien importante, de quién te vas a dejar influir. Y número 4 dice, creía profundamente en el poder de las ideas y creencias morales para cambiar la cultura a través de la persuasión pública sustentada. Podemos a veces decir, no, pues, ok, yo les puedo hablar de cosas de Dios y moral y todo eso, pero igual nosotros nos podemos sabotear a nosotros mismos, ¿no? Decir, pero ya eso no le gusta a la gente, no, entonces no me van a hacer caso. Y ya, o sea, ahí se quedó todo. O sea, nosotros podemos ser nuestro peor enemigo de sabotearnos todo eso, pero él, a pesar de que sabía que mucha gente no iba a estar de acuerdo, él persistió y persistió y persistió. Y número 5, ¿me puedes ayudar a leer, Abraham? A leer. Número 5, estaba dispuesto a pagar un excesivo costo por sus valientes posturas públicas y fue persistente en perseguir su cometido en la vida. Ok. Esto, al respecto les quiero decir lo siguiente. William Wilberforce, podemos pensar, bueno, tal vez él lo hacía porque pues, era una persona muy enérgica y tenía mucha salud y todas las características le ayudaban para poder llegar a hacer todo eso. Por si no lo sabían, William Wilberforce era una persona muy enfermiza y de sus últimos años tenía que tener una columna metálica aquí para poderse sostener. Soy una persona que tenía todo para decir, no, que lo haga alguien más. Yo la verdad mi salud no me lo permite. Y no le importó.
Me recuerda también a este R.C. Sproul, una de las personas que realmente me impacta cómo predicaba él. Y me acuerdo porque mucha gente puede pensar, bueno, pues yo vivo una buena vida como cristiano, ayudo, impacto al mundo, pero algún día me voy a retirar. Ya cuando esté muy viejito, ya, pues no, ya mejor me retiro y me voy a pasarme la suave y ya, ¿no? Yo veía a él que lo invitaban a compartir algunos lugares, iba sentado con unos tubos aquí y conectado de un tanque de oxígeno. Las últimas veces que él compartía con su tanque de oxígeno al lado. Y no lo hacía así como que, ay, pobre mío. No, lo hacía con una sonrisa, con una felicidad, con un gozo, porque sabía que tenía el privilegio de servir al Rey de Reyes, ¿no? Entonces como que dices, wow. Entonces, y aparte, pues él fue perseguido. La gente lo abucheó. Ya después, él dijo, ok, no solamente quería eso abolir, sino que, ok, ya se había abolido la esclavitud. Él buscaba que se aboliera la esclavitud. Ahora, otra cosa que él buscaba es que, ok, hay ciertas personas que tienen sus esclavos, entonces quiero que los liberen también a ellos. Entonces lo empiezan a perseguir también, sufrió persecución, o sea, pero él estuvo dispuesto a pagar un excesivo costo por sus valientes posturas. Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Qué le pasó a Jesús? Lo crucificaron. ¿Qué le pasó a los apóstoles? Salvo a Juan, creo, pero todos los demás murieron de forma muy fea. ¿Estuvieron dispuestos a pagar el precio? Sí se fijan que, o sea, nosotros, digo, tal vez no vayamos a morir de esa manera, pero muchas veces nos van a criticar, nos van a abuchear, nos vamos a dejar de tener ciertos amigos que pues, se van a alejar tal vez de nosotros porque digan, no, es que no comparto. Pero tal vez algunos de esos amigos después cuando les vaya tal vez muy mal, vuelvan con nosotros y, oye, ese Jesús del que me hablabas, háblame más porque necesito. Ahora sí lo he comprendido y nosotros debemos tener ese amor y misericordia. ¿Sí me explico? Y por último, ¿qué hago yo? Igual como decía el doctor del toque, yo no les puedo decir a cada uno, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro, ¿no? Como el ejemplo que ponía Isra anteriormente, ¿no? De que una muchacha no, es que tú tienes que casarte con un pastor. No, tal vez Dios le había puesto el chip de que tú tienes que ser periodista, pero ella iba a ser de impacto siendo periodista. Dios la iba a usar de gran manera siendo periodista. Tal vez dice, no, pues es que yo para doctor, pues desde ahí puede ser de mucho impacto. Yo, en el caso de Belia, como maestra, Belia está teniendo impacto desde donde está. Y todos y cada uno de nosotros, yo por ejemplo en lo de cómputo, ¿no? Si no hubiera estado ahí, tal vez no hubiera entrado a la Coparmex y nunca hubiera conocido a Oscar y a cada quien. Dios nos pone, ¿no? En cierta área donde podemos ser de impacto. Y Dios nos pone, entre más tengamos esa relación, esa comunión con Dios, más Dios nos va poniendo, o sea, nos va hablando. ¿Sí me explico? Porque a veces podemos decir, pues Dios no me habla, no siento nada de como que me guía a hacer algo. ¿Le buscas? O estamos desde que nos levantamos, lo más importante somos nosotros mismos. Checar mis mensajes, ver la televisión, Netflix, qué sé yo, y así se nos puede ir todo el día y decir, no tengo tiempo. Pero realmente nosotros buscamos de Dios. Realmente para nosotros es lo más importante decir del temprano, lo primero antes de hacer cualquier otra cosa, lo que voy a hacer es buscar la presencia de Dios, voy a hablar con Él. Antes de dormir también en la tarde, no sé, cuando voy manejando, voy en el camión, voy orando, voy caminando y voy orando, qué sé yo. Y les paso nada más para terminar este tip. No sé si ustedes, probablemente a ustedes o a algunos de ustedes les pase lo mismo que a mí, que yo a veces batallaba mucho para orar, porque me distraía muy fácilmente, ¿no? Empiezas a orar y de repente, ya tu idea, tus pensamientos se fueron por allá, por otro lado, ¿no? Y ahora que estuve en un campamento ahí de jóvenes y que estuvieron varios coreanos, fíjense, cosa curiosa, yo nunca me imaginé que fueran a invitar a muchos coreanos. Y si bien saben, unas de las iglesias más grandes del mundo están en Corea, porque esas personas literal desde las 4 de la mañana, o sea, llegan a la iglesia a las 4 de la mañana y se ponen a orar. Pero ya llegó el grado de que se llenaban a las 4 de la mañana las iglesias a orar, que tuvieron, comentaba eso, yo no lo sabía, comentó el pastor, que tuvieron que comprar un cerro
para en los nichos que la gente se pusiera a orar desde temprano. O sea, es como, no sé, como si compraran el Picacho, no sé, ¿no? Y ahí la gente orando, dices, wow. Y empiezo a platicar con uno de ellos y le pregunto, oye, pues, ¿qué hacen ustedes? O sea, pásame la receta. ¿Cómo es que ustedes tienen ese hábito pues, de orar de esa manera, ¿no? Y como nosotros, nada que ver, ¿no? Los mexicanos estamos como que, como decía un amigo, en el hoyo y cavando, ¿no? A comparación. Yo no he visto eso en ninguna otra iglesia. Y se queda pensando y me dice, es buena pregunta. Y me dice una cosa que él no inventó el hilo negro, o sea, es como algo tal vez muy sencillo, pero a mí me impactó mucho y yo he visto, desde ese día lo he aplicado y he visto que ha pasado algo en mí. En verdad he podido mejorar mi vida de oración con Dios. Y me dice lo siguiente, fíjate Memo, lo que nosotros hacemos es que nosotros oramos en voz alta. Porque si oras como en tu mente o en voz muy bajita, ¡pum!, tu mente te distraes bien fácilmente. Pero si tú oras en voz alta, estás concentrado en lo que, ¿sí me explico?, en tu comunicación con Dios. Y es como, a ver, voy a intentar. Y sí, en verdad es como, pensando que eras súper distraído, es mucho menos probable que te distraigas cuando estás orando en voz alta, ¿no? Aunque puedan pensar que estás loquito tal vez, pero ya no te distraes, ¿no?, tan fácilmente. Entonces, pues bueno, esta es la reflexión. Hay que aferrarnos a Dios y que en verdad Él nos lleve pues a ser de impacto. Que no pase nuestra vida y seamos como un cristiano más, que no impactó a nadie, ni al vecino. Que en verdad nuestras vidas, así como la de Jesús, así como la de los apóstoles, eran 12 apóstoles y voltearon el mundo al revés. Simplemente Pablo predicó el evangelio en muchísimos lugares. Una persona sin coche, sin celular, sin los recursos que tenemos ahora. ¿Cuántas cosas nosotros podemos hacer con los recursos que Dios nos ha dado si en verdad nos ponemos las pilas? ¿Oramos? Señor, te doy muchas gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, porque, wow, tú eres sabio, Señor, y tú nos enseñas por dónde caminar. Tú nos das un propósito por el cual vivir, Señor. Tú nos ayudas, Señor, a vivir de una manera plena, viviendo para el propósito para el que tú nos has puesto en esta vida, Señor. Ayúdanos en verdad, Señor, que no sea solamente una plática, Señor, que se nos haga muy bonito, sino que yo te pido en el nombre de Jesús, que tú toques los corazones de cada persona que están aquí, Señor, incluyendo el mío, y que tú en verdad pongas una carga, Señor, por la gente a nuestro alrededor. Que nos ayude, Señor, a comprender que si hay gran oscuridad, Señor, en esta sociedad, no es tanto por ellos, Señor, sino porque no hay quien alumbre. Y tú nos has mandado a ser la luz de este mundo, Señor. No podemos estar metidos solamente aquí en nuestras iglesias. Tenemos que salir a hacer luz a donde quiera que tú nos hayas puesto, a donde quiera que tú nos mandes, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Señor, como tú, Señor. Y hablar la verdad con valentía, estar dispuestos a pagar el precio, pero que esa sea nuestra pasión, Señor, expandir tu reino, Señor, ser de impacto, Señor, que hasta el último día de nuestras vidas nosotros busquemos impactar a nuestra sociedad, Señor, no para nosotros, sino para tu honra y para tu gloria. Tú ya nos has salvado, Señor, no nos vamos a ganar nada, simplemente queremos agradecerte con nuestra vida lo mucho que tú has hecho por nosotros. Te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Pues gracias, hermanos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Buenas noches.